¿Quién quiere animar la fiesta? Venga, que será divertido. Bueno, a ver, animaros por favor. Veo por aquí muchas caras conocidas. ¿Os ha tocado? Me lo agradeceréis. Bueno, os espero. Tienes una voz maravillosa. ¿Eres cantante? Pues cantaba en el coro de la iglesia, pero una vez casi me desmayo haciendo un solo. Y ahí se acabó mi carrera. ¿De verdad? Después de verte me cuesta creerlo. Tú cantas como si tuvieras muchísima experiencia. Sí, bueno, a la ducha la tengo impresionada. Espera, dame tu número. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Tengo que ir a buscar a mi madre para felicitarle el año. Sí, yo también, bueno, no a tu madre, sino a la mía. Espera. Espera, dame tu número. Bueno, cantar contigo ha sido lo más divertido de todas las vacaciones. Por cierto, ¿dónde vives? ¿Gabriela? Hola, Gabriela. ¿Qué estás mirando? ¿Para apuntarte en la academia? Bueno, solo estaba mirando las audiciones para el musical del colegio. Bueno, si al final decides apuntarte de reloj, me avisas y bueno, luego ya hablamos. Chao. Chao. Gabriela. Troy, ¿qué haces por aquí? No, ¿qué haces tú por aquí? Pues a mi madre la han destinado aquí y me prometió quedarnos hasta que me gradúe. ¡Qué bien! ¿Te presentarás al musical? ¿Te presentarás tú? Bueno, mis amigos no saben que canto, así que no creo. Bueno, pues a mí aún me gustaría conocer esto. Hola, Troy. Hola. ¿Qué le estás enseñando a los nuevos? Ya veo. ¿Oh? Ah, ¿te ibas a apuntar? Es que mi hermano y yo siempre somos los protagonistas. Pero hay muchos papeles secundarios. Encontraremos uno perfecto para ti. Pues solo estaba mirando las actividades que hay. Hay muchas, ¿no?
¿Cuándo es el partido? En 2 semanas. Se te lo he entregado. Verás el musical prometido. Chaito. Chaito. Oye, Cha, ¿sabes que hay un musical al que te puedes presentar para subir notas, sobre todo para la universidad? ¿Y eso a ti qué te importa? Bueno, está bien siempre subir nota para la universidad, ya sabes. ¿Pero tú de verdad te crees que Shaquille O'Neal estuvo en algún musical de su instituto? Bueno, tal vez. A ver, tú no te apuntes. Esos musicales dan asco. Tienes que ir maquillado y no tienen ni hip hop ni rock. Y llevas medias. No lo hagas. Bueno, ya, pero Sharpay es muy guapa. Sí, pero también muerde. Ten cuidado con ella. Vale. Me gustaría presentarme al musical, pero me da vergüenza. Bienvenidos. Aquí se celebrarán las audiciones para el musical de invierno. Hoy cantaréis unas estrofas y os diré si servís o no. Que el sí estará a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¡Empezamos! It's hard to believe that I could see. Gracias. Siguiente. It's hard to believe that I could Lo sneeze. siento, pero no eres lo que buscamos. Siguiente. It's hard to believe that I couldn't see. Para. Siguiente. It's hard. Para. Admiro tu valor al hacer una nota que ni siquiera existe. Quizás para el musical de primavera. Siguiente. Ay, madre. Vale. Has sido innovador. Ir al psicólogo. Siguiente. ¿Al final te has apuntado? No, ¿y tú? La señorita Dados es un poco dura, ¿no? ¿El de las primeras del equipo tiene que ver? No, que va. Gracias. Siguiente. Para los papeles protagonistas solo tenemos una pareja apuntada. Sharpay, Ryan, vendría bien que dierais una clase a todos de cómo se hace esto. ¿En qué tonalidad? Oh, de verdad, no te preocupes, nuestro pianista particular nos ha hecho los arreglos. Bien, empezar.
había alguien más para presentarse y nadie ha dicho nada. Además, para las audiciones con pareja, usted no tiene. Yo me presentaré con ella. Troy Bolton. ¿Y esos amiguitos? Hoy vengo solo. Ya. Es mi última palabra. ¿Tú eres la que ha compuesto todas estas canciones? Sí. ¿Y eso no es como el base en el baloncesto? ¿El base? ¿No es como el que dirige todo el equipo y hace quedar bien al equipo? Pues supongo que lo soy. Muchas gracias. ¿Y sabes cómo va la canción de verdad? Vale. Perdonad un momento, es que no entiendo por qué no va el piano. Gatos lo debería haber apagado. Sí, hombre. Un momento, por favor. Ah, ya está. Gracias, Darwin. Bien. Troy Bolton, Montes, preseleccionados. Kenzie, la desencuentro del segundo acto. Es genial. Ah, por cierto, podemos practicar cuando yo tenga biología o cuando yo tenga matemáticas o educación física o, bueno, cuando queráis, ya sabéis. Preseleccionados. Preseleccionados para los papeles principales el próximo jueves a las 3:30. Pues mira, no, Está loca, pero si ni siquiera fue la audición. tiene que ser una broma. ¿Qué? ¡Esto es una cámara oculta! ¡Vamos a salir de la tele! ¡No seas estúpido! ¿Qué está pasando aquí?
There's nothing but the only thing is the stone on the road. But I've got a confession, my own secret obsession, and it's making me lose control. Everybody gather round. Si Luis lo confiesa, yo también voy a hacerlo. La repostería. ¿Qué? Me encantan los bollos, las pastas y la tarta de manzana. Un día os voy a cocinar una crème brûlée. Look at me and why do you see? Intelligence beyond compare. There's a strange insecurity. Therapy stirring is a secret I need to share. Open up and wake up me. El hip hop es mi pasión, me encanta el dance, el jam, el break. ¿Esto no es ilegal? Me encanta bailar, creo que es mejor que estudiar. No, 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 no. Think this stuff you know. You wanna move for the ones in the room, don't let me know, no, no. Think this stuff you know. Listen, well, I'm ready to tell about the things that I cannot deny. There is no explanation for this awesome succession, but I'm ready to let it fly. Take your right and you'll be heard. Si tú se confiesa, yo también voy a hacerlo. Me gusta el cello. Tío, es fácil. ¿Qué? No, tío, es como un violín gigante. Y corbata. No, 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 no. Think this stuff you know. If you wanna be cool for the ones in the room, don't let me know, no, no. Think this status quo. This is not what I planned, and I just gotta say, I do not understand. Something's not right. Really wrong, and we gotta get things back where they belong. We can do it. We can do it. We can do it. Everybody quiet. ¿Por qué te mira todo el mundo? Por lo del musical, no soporto que la gente me mire. Mira lo que me ha hecho. Seguro este es su plan para arruinarme el musical. Con todo lo que he trabajado. Ya tenía escogido el color de mi camerino y todo. Ni siquiera has dormido premios para entrar en el club de arte dramático, profesora. Esto es imposible ya. Hay que enseñarle la regla. ¿No ves lo que has hecho, bro? El equipo se está desmoronando y es todo por tu culpa. Has decidido apuntarte a ese estúpido musical 2 semanas antes del gran partido. Y ahora los frikis del dramático se creen que pueden.
Sí, igual que la cafetería. ¿Es todo un privado? Sí, bueno, gracias a tu de ciencias, así que mis amigos no lo conocen. Ya. Se te ve no conocen a esa faceta tuya. No, la de montar no la conocen. Solo, para ellos solo soy el base. Yo creo que eres más que eso. Yo siempre fui la física y las matemáticas. Sí, los amigos de mi padre no paran de decir, tu hijo es más del baloncesto. Pero a veces yo no quiero ser solo el del baloncesto, también quiero ser de otras cosas. Entonces, ¿por qué conocen bien? Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas en el jardín de infancia cuando nos podíamos jugar con cualquiera aunque no nos conociéramos de nada? Era porque podíamos ser nosotros mismos. Tú también deberías hacerlo. Sí, y tú también. Bueno, Vale. Creo que está lista para ensayar. Vamos. sí, vamos a verlo. Oye, Taylor, tengo que hablar contigo. ¿De qué quieres hablar tú conmigo? Tenemos que separar a Trey y a Gabriela. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, esto es muy fácil. Tú le dices a Gabriela que Trey nos ha contado y a mí, a todos los del equipo, que no importa, que es una voz del montón. Que Trey, que todo esto de musical solo lo está haciendo para poder acercarse más a ella, que en verdad no le importa y que lo de verdad importante es el equipo. Vale, me parece buena idea, aunque raro. Tú sabes la primera que se me ha ocurrido. Ahora vente que viene Gabriela. Tranquila, tengo que hablar muy seriamente contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué se trata? Pues mira, verás, Troy le dijo a Chas que tú no le importas, que eres una más del montón y que lo que de verdad le importa es el nuestro y, bueno, que musical no le importa, vamos, que se va a centrar en el partido y todo eso. ¿En serio ha dicho eso? Sí. No me presentaré a musical. ¿Quieres que esté contigo ahora? Vamos a ver.
Gabriela, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Venía a hablar de la prueba del musical. No me voy a presentar. ¿Por? Pues tú tienes tu equipo, yo tengo el decatlón académico y todos deberíamos seguir así por su camino. Bueno, yo no sé lo que te pasa, pero bueno. Le hemos acabado. Gabriel está fatal. Troy está peor. No mete el triple. Vamos a perder el partido. Tenemos que asesinar. ¿Tú crees que funcionará? Hay que intentarlo, hay que decirles la verdad. Pero, ¿se lo creerá? No podemos hacer otra cosa. Hay que intentarlo. Oye, Troy, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Gabriela está enfadada porque Taylor me dije que yo le había contado que a ti no te importaba. ¿Qué? Hablar de coña. Es que de verdad pensamos que si os separábamos, cada uno haría mejor. El decatlón y el partido. No sabía que de verdad te importaba tanto, lo siento. Eso ahora no importa. Gabriela y solucionar todo. Gabriela. Fueron ellos los que dijeron todo lo que dije yo, que es contrario. Eso es cierto, Taylor. Sí, y lo sentimos muchísimo, de verdad. Bueno, ahora ya la prueba ya no podemos presentarnos. Claro que sí que podéis. Es lo que queríais hacer, ¿no? Bueno, sí. Sí. ¿Y qué piensas hacer? Porque está a la misma hora todo. El decatlón, con el partido y con las audiciones. Ese se soluciona muy rápido. Mira, vosotros tenéis el decatlón y no estáis así en contacto con sustancias químicas. Podéis hacer que os explote algo y que sea así muy peligroso y que os tengan que desalojar de la habitación. Y mientras nosotros jugamos, el marcador, por arte de magia, deja de funcionar. Entonces, mientras la arreglan y mientras a vosotros os desalojan, tenéis el suficiente tiempo como para poder ir al salón de artes y hacer vuestra audición. Me parece una idea estupenda. Sí, a mí también. Bien. Asignar los papeles protagonistas es una tarea muy difícil. Es una alegría y una desgracia. Pero ahora vamos a hacernos todos juntos. Sharpay, Ryan. You got to raise the bar. Anything it takes to find no lot of it. What if I tell some baby? We are the competition, running on the way. Caliente. Suave. Yeah, we gonna rock to the top. Riding right up reason, just as back, top to the top. And turn again. Zip zap zap, don't let you know. Scoot around the corner. Sit down. To the top. Don't ever stop. Back To the top. give me, shimmy, shake. The booty and turn around. Flash and smile in their direction. To the paso. Do the hustle. Here we gonna
Wipe away your inhibitions. Stop, stop, stop. To the mountains go. Just down. Ba, ba, ba. Straight to the top. Rolling glory. We'll be stepping up and we just won't stop. Stop. We'll raise the top. Back to the top. ¡Magnífico! Ahora vamos con Troy Bolton y Gabriela Montes. Troy, Gabriela. Ya vienen. Ya, pues yo muchas veces el teatro no espera a nadie. Lo siento. Pues ya estamos terminando. Colgaré las listas en cuanto pueda. Ya estamos aquí. Vaya. Tarde otra vez. Lo siento mucho, pero es que aun encima de llegar tarde no tienen pianista. Bueno, perdona, la pianista está aquí. ¿Te atreverás? Por supuesto que sí. Pues, cantar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, será como la primera vez.
Quedan 10 segundos para finalizar el partido y los equipos van empatados. Coge tú el balón en el triple, tira ahí, ¡canasta! Los Wildcats son campeones.